Buen día, señores. Estamos una vez más con ustedes transmitiendo desde los estudios de Science Channel y hoy tenemos en exclusiva un enlace en vivo vía telefónica con el ingeniero Fernando Arreola, quien nos platicará acerca de una investigación muy interesante de la historia de la tabla periódica de elementos químicos que hasta el día de hoy conocemos y seguimos explorando. Comunicando. Ingeniero Fernando, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Qué gusto escucharlo. Gracias por brindarnos algo de su valioso tiempo dedicado a este programa con un fin cultural e informativo. Es un placer. Ahora bien, ¿nos podría platicar acerca de esto, por favor? De la tabla periódica, Darío. Sí, esto de la tabla periódica, de cómo se fue desenvolviendo, su historia, quiénes fueron los científicos que la descubrieron y cómo es que se fueron añadiendo elementos a esta tabla que bueno, hasta el día de hoy es la que nos muestran en la escuela. Sí, claro. Pues fíjate que ha habido alguna discordancia sobre quién merece ser reconocido como el creador de la tabla periódica. No se sabe si el alemán Lothar Meyer o el ruso Dmitri Mendeleev. Trabajando independientemente, ambos químicos produjeron resultados notablemente similares e incluso casi al mismo tiempo. En un libro de texto de Meyer, que publicó en 1864, incluía una versión abreviada de una tabla periódica para clasificar los elementos. Esta tabla comprendía casi la mitad de los elementos conocidos hasta ahora y en orden de su masa atómica y mostraba una periodicidad en función de esta. Después Mendeleev comenzó con la química de los elementos metálicos, ordenándolos según su poder de combinación, mercurios alcalinos primero, luego los alcalino-térreos. Sin embargo, pues era difícil clasificar los metales como el cobre y el mercurio, que a veces presentaban un valor de 1 y otras veces 2. Hizo un esfuerzo por generalizar este comportamiento y a otros elementos. Después creó una ficha para cada uno de los 63 elementos que él conocía y lo representaba por un símbolo, su peso atómico y sus propiedades físicas y también sus propiedades químicas. Okay. Fíjate que en un principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, a la tierra, al fuego o al aire, que eran los 4 elementos básicos. Pero después de un tiempo, y gracias a que se mejoraron las técnicas de experimentación física y química, sabemos que en aquel entonces era mucho más difícil una experimentación. Después nos dimos cuenta que la materia era en realidad mucho más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos... Vaya, es interesante. ¿Oh, sí? La primera manera y la más natural, o sea, la manera más lógica fue de clasificarlos por sus masas atómicas, esto fue lo que hicieron, Darío. Pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Después surgieron otras, muchas más clasificaciones antes de llegar a la tabla periódica que usamos ahora, la que conocemos, la que nos enseñaron en la escuela. La evolución de esta tabla periódica desde la primera ordenación de los elementos, fíjate que ha tenido lugar a lo largo de más de un siglo de historia y ha ido pareja al desarrollo de la ciencia. Aunque los primeros elementos conocidos como el oro, el hierro, se conocían desde antes de Cristo, ¿puedes creerlo? Todavía hoy, hasta la fecha y en nuestra investigación, se investigó la posible existencia de elementos nuevos que estos se puedan añadir a la tabla periódica. Como en la naturaleza, fíjate que la mayoría de los elementos se están combinados formando compuestos. Hasta que no fue posible romper estos compuestos y aislar sus elementos constituyentes, su conocimiento estuvo muy restringido, como tú podrás entender. Fue en el año de 1800 cuando se descubrió un fenómeno que es la electrólisis. La electrólisis, fíjate que consta de la ruptura de un compuesto mediante el uso de una energía eléctrica. Este descubrimiento impulsó un salto hacia adelante en el descubrimiento de nuevos elementos. Así, de poco más de 10 que se conocían hasta el siglo XVIII, en las primeras décadas del siglo XIX se descubrieron más de 14 elementos nuevos. Y posteriormente, un poco más lento, se siguieron descubriendo otros elementos nuevos. Fue ya que para 1830 se conocían ya 55 elementos diferentes, cuyas propiedades físicas y químicas variaban
muy extensamente. Fue entonces cuando los químicos empezaron a interesarse realmente por el número de elementos existentes. ¿Cómo ves, Darío? Oiga, ingeniero, ¿y qué otros proyectos son los que tienen ustedes? O sea, ustedes como equipo, nosotros sabemos que ustedes trabajan desarrollando nuevos métodos para descubrir nuevos elementos y bueno, vaya, nuevos compuestos y todo esto, si no me equivoco. Pero, ¿qué proyectos tienen en mente para lo que viene? Para esto de la química que está revolucionando al mundo ahora con todo esto que tenemos de problemas de contaminación ambiental, sobre todo. He escuchado que la ingeniería en ingeniería ambiental es lo que viene, ¿es cierto? Sí, Darío, tienes toda la razón. Así es. Sí. Muchas gracias y gracias aquí a mi compañero sí. Jaime Landín, que me acompañó en toda la transmisión. Bueno, pues le agradecemos muchísimo estos minutos que ha estado platicándonos. Y bueno, esperemos que también les haya agradado esto a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y bueno, mandamos un saludo a usted muy caluroso de parte de todo el equipo de aquí de Science Channel. Y bueno, para todos ustedes también, señores que nos están escuchando y viendo al mismo tiempo que estamos transmitiendo. Un saludo y bueno, vamos a un corte comercial con ustedes, Darío Rivera.